Buenos días, madridista. Vamos con este primer vídeo del día de hoy en el que hablaremos de la Francia de Kylian Mbappé y la Turquía de Arda Güler. Os daré mi opinión acerca de estos dos partidos de estas dos selecciones en la que los madridistas han salido como jugadores bastante destacados. Kylian Mbappé con una fractura en la nariz que veremos cómo evoluciona en los próximos días, sabiendo que ya va a ser duda para ese partido contra Países Bajos. Por otra parte, un Arda Güler que ha hecho su carta de presentación en esta Eurocopa, como no podía ser de otra manera, con un auténtico golazo. Ya os dije que mis previsiones para esta Eurocopa, los jugadores revelación serían Lamine Yamal y Arda Güler. Así que vamos con el vídeo y vamos a ver las partes más importantes de estos dos partidos. Una Francia que salió de inicio con Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Teo Hernández, Kanté, Griezmann, Rabiot, Dembélé, Thuram y Mbappé, dejando en el banquillo a Koeman, Camavinga, Barcola, Tchouaméni, Konaté o Mendy. Decir de esta alineación que me sorprende, por ejemplo, que esté Rabiot por encima de Camavinga, no lo entiendo. Por ejemplo, Coman me hubiera gustado muchísimo más que Dembélé. Dembélé es un jugador, para mí, desde mi punto de vista, que está totalmente sobrevalorado ahora mismo. Un jugador que sí, que aporta desborde, pero luego en los metros finales, no sé, no aporta ningún tipo de claridad. No es un jugador que a mí me desespera bastante. Veo que llega, desborda, pero luego las jugadas que hace pues no tienen ningún tipo de sentido. Termina perdiendo más balones de los que debería su equipo y no se aprovecha ese desborde tan característico que tiene y esa facilidad para irse a los defensas. En fin, yo creo que Deschamps debería de aprovechar ahí, poner, por ejemplo, a Coman, que me parece mucho mejor jugador. Tenemos también a Barcola, tenemos, no sé, o sea, hay variantes en este equipo para poder sentar a Dembélé. No sé qué obsesión tienen los entrenadores con ponerle titular. Yo creo que va a ser también un lastre en su equipo en el PSG, ahora que se ha ido Kylian Mbappé. Lo de Rabiot por encima de Camavinga son gustos de Deschamps. Yo siempre he dicho que de los peores enemigos que tienen alguna de las favoritas en esta Eurocopa son sus propios entrenadores. Os dije en el vídeo de ayer que Southgate era el peor enemigo de la Inglaterra de Bellingham. En este caso me parece que Deschamps es el peor enemigo de la Francia de Kylian Mbappé. Una Francia con un equipo potentísimo y que encima se encierra con Rabiot y con Kanté. O sea, con dos mediocentros que no aportan nada en lo ofensivo, pero, por ejemplo, Kanté es una bestia. Kanté es un partidazo auténtico, pero si necesitas a alguien que rompa entre líneas, pues tienes a Camavinga, que cuando salió en la segunda parte se notó una barbaridad la entrada del jugador. Así que bueno, veremos qué decide Didier Deschamps, pero creo que es el peor enemigo de Francia para esta Eurocopa. Un Mbappé que en la segunda parte se hizo una fractura accidentada con un jugador de Austria. En un remate de cabeza, al seguir la jugada, el jugador austriaco saltó y se dio con su costado, con la parte de atrás del hombro, y Kylian Mbappé le dio totalmente de lleno con la nariz, fracturándose la misma. Vamos a ver la jugada para que lo veáis. Tuvo Kylian Mbappé un mano a mano sorprendente que falló. No nos explicamos cómo. Un gol de Francia que vino por un gol en propia puerta, un mal rechace de un defensa de Austria. Confía en rechazar fuera, pero el balón hace lo contrario y se va hacia portería. Una Francia que tuvo bastantes ocasiones y que se sobrepuso bastante bien a la presión asfixiante de Austria. Una Austria que salía siempre que podía con mucho peligro con el balón. Una selección francesa que tiene que resolver ese tipo de problemas. Un Deschamps que debería de empezar a dar entrada a otro tipo de jugadores porque me parece que tiene mucho más potencial en el banquillo que lo que saca fuera. Transcurridas ya unas horas del accidente sufrido durante el partido de ayer por Mbappé, parece que los pronósticos van mejorando. Descartado, en primer lugar, el traumatismo craneoencefálico que hubiera sido un motivo de preocupación serio, puesto que al fin y al cabo fue un golpe en la cabeza, que no llevó consigo conmoción cerebral. Descartado esto, ya digo, los problemas se centraron en lo que es la nariz del futbolista. Al ser un golpe desde arriba hacia abajo, el impacto mayor que sufrió fue en la parte más blanda de la nariz, que está formada por cartílago y por un hueso fino, el tabique nasal, que según hemos podido ver en fotos, resultó claramente afectado. Parece, por el contrario, que los huesos propios de la nariz, que aquí vemos, no han tenido por el momento una afectación importante que haya requerido un gesto quirúrgico. Con toda probabilidad, al futbolista le ha sido reducido a su posición normal, el tabique nasal, y en las próximas horas lo que queda es una lucha contra la inflamación. Dicho esto, se descarta que deba abandonar el campeonato y podrá seguir los partidos, incluso no se descarta el próximo contra Países Bajos, que es dentro de 3-4 días. Podrá jugar, ya digo, con una protección que garantice la seguridad frente a un impacto. Pero al terminar el campeonato, el futbolista deberá pasar una revisión por personal, por otorrinos especializados que comprueben si la llegada de aire a través de su nariz es la correcta
para un deportista de alto rendimiento. Si es la correcta, no habrá ningún motivo de preocupación. Por el contrario, si terminado el campeonato la ventilación que el futbolista es capaz de hacer a través de su nariz no es correcta, no es suficiente, tendrán que plantearse nuevas actuaciones. Un Kylian Mbappé que luego en redes sociales hacía esta broma sobre su estado de salud, pidiendo ideas para alguna máscara en particular. Ya sabemos las que le han sugerido, ¿no? Las de las tortugas ninja, en este caso la de Donatello. Inquietud con Camavinga, el mediocentro del Real Madrid no pudo terminar la sesión de Francia debido a unos problemas físicos en un partido contra el Paderborn. Eduardo Camavinga ha suscitado cierta inquietud en la selección francesa después de sufrir unos problemas físicos en el entrenamiento de este martes. Según RMC Sport, en un partidillo organizado contra el filial del Paderborn, el mediocentro del Real Madrid tuvo que ser sustituido y no pudo terminar la sesión. El encuentro se disputó entre los suplentes de la selección francesa ante Austria, también los que no jugaron y el filial del equipo alemán. Y los titulares este lunes, Camavinga formó doble pivote con Tchouaméni, pero unas molestias lo obligaron a pedir el cambio tal y como recalca RMC Sport. El centrocampista tuvo una charla larga con el médico de la selección para analizar sus sensaciones. No se descarta que en las próximas horas se someta a pruebas para determinar qué tipo de percance ha sufrido. Este miércoles, en Paderborn, Francia se ejercita a las 17:30 en un entrenamiento abierto 15 minutos a la prensa y en el que Camavinga probará sensaciones. Bueno, vemos que se le empiezan a acumular problemas a Didier Deschamps, que veremos cómo evoluciona el bueno de Eduardo Camavinga. Yo de Kylian Mbappé seguramente no juegue contra Holanda o Países Bajos. Sorpresa sería que sí, si está controlada la inflamación, si la máscara que le han conseguido está perfecta y le va bien, y veremos los entrenamientos estos próximos días. Ya hemos visto que hoy a las 17:30 habría entrenamiento. Vamos ahora con Arda Güler y lo que para mí va a ser uno de los jugadores revelación de este campeonato. Bueno, vamos con ese partido entre Turquía y Georgia, donde Arda Güler fue el MVP del partido, pero que empezó con bastante polémica por esa batalla campal entre aficionados de Turquía y Georgia. Bueno, esto fue la previa en Dortmund, en el que bajo la lluvia se vivió esta batalla campal entre aficionados de ambos equipos. Lamentable lo que se está viviendo con los ultras de unos y otros. Es una lacra con la que convivimos, pero esperemos que algún día pues acabe de una vez. Vamos ya a meternos con el partido. Una Turquía que se adelantó con gol de Mert Muldur supo sobreponerse a ese empate y sacar 3 puntos muy valiosos ante Georgia. Una Georgia que ni mucho menos hizo méritos para perder por 3-1, pero en los compases finales del partido, cuando Georgia estaba apretando más al equipo turco en un saque de esquina, el portero de Georgia salió a rematar ese córner y en el contragolpe, pues sin portero y sin ningún defensor ahí arriba, pues marcaba placer el jugador turco ese 3-1 que daba como resultado final. Arda Güler rompió el empate con ese 2-1 con un auténtico golazo desde fuera del área que vamos a ver a continuación. Mirad desde dónde la recibe. Es un auténtico golazo, ¿eh? Una afición turca que celebraba, así como hemos visto, ese triunfo ante Georgia. Bueno, es el primer partido de esta Eurocopa. Veremos cómo termina esta fase de grupos, pero es un paso importantísimo el empezar con esta victoria porque se da tranquilidad, porque vemos que pasan 4 de los mejores terceros de esta fase de grupos. Así que bueno, empezar con una victoria siempre es tranquilizador de cara a la siguiente fase de esos octavos de final. Un Arda Güler que, como os he dicho, para mí va a ser una de las revelaciones de este campeonato y con este auténtico golazo pues ya ha demostrado de qué es capaz. Le he visto bastante sobrado en el partido, no le he visto desentonar nada, pese a la corta edad que tiene, pese a ser su primera Eurocopa. Veremos cuántas alegrías manos da el jugador turco, los aficionados del Madrid contentísimos por él y que siga así demostrando su valía en esta Eurocopa. Hasta aquí este vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente.